Estimados alumnos, reciban mi cordial saludo. Bien, en este video vamos a tocar como parte general los fundamentos del diseño en concreto armado. En modo resumen vamos a tocar aspectos como interactúan las normas, para qué sirve, qué viene a ser una estructura, a qué se le conoce elementos estructurales. Entonces todos los ítems que se desprenden de ello para poder comenzar con el diseño independiente de cada término. Bien, primero, el diseño estructural. El diseño estructural viene a ser el procedimiento o proceso para poder desarrollar o calcular, ¿no?, una estructura. Este cálculo se ve expresado en sus planos, donde están las cantidades de acero que van a soportar los esfuerzos. Eso viene a ser el diseño estructural. Entonces hay que ver aspectos importantes. Del nivel de piso terminado o el nivel del suelo natural hacia arriba, por llamarlo así, se le conoce como superestructura. Y la cimentación se le conoce como subestructura. La subestructura no está sometida a los casos de sismos. Sí participa el sismo como acciones de carga, pero no tiene periodos o oscilaciones que pertenecen a la superestructura. ¿Sí? La superestructura podemos hablar las vigas, las losas, los muros de corte o placas que se le conoce, las columnas, ¿no?, y diversas características. Bien, vamos a ver ahora las normativas. Las normativas en las que tenemos acá vienen a ser las normas de cargas, que acá tenemos la E020, Reglamento Nacional de Edificaciones, donde hay las cargas muertas y los pesos unitarios. Y también se encuentra aquí las cargas vivas o las cargas de uso, ¿sí?, las cargas mínimas repartidas y las cargas de uso de acuerdo a la edificación que deseas proyectar. Muy bien, las cargas estructurales, en lo que se refiere al reglamento, tenemos diversas. Las cargas vivas son las cargas de uso, las cargas muertas se le conoce como el peso propio, o las cargas muertas adicionales, como tenemos ¿no?, la cerámica, tabiquería adicional, ¿no?, por ejemplo, elementos de drywall como separadores de ambientes y aspectos de esa naturaleza. Tenemos las cargas hidrostáticas o presión de tierra, o también volúmenes de líquidos. Tenemos las cargas por temperatura, sobre todo en elementos industriales, las cargas accidentales, que son como la del sismo, y también tenemos las cargas de viento, ¿no? Entonces estas cargas por lo general para nosotros se localizan en la losa, se transfieren a las vigas y las vigas las transfieren a las columnas y las columnas hacia la cimentación. Muy bien, ahora vamos a ver cómo actúan las cargas de viento, las cargas permanentes, ¿no? Ahí se produce la presión y la succión del viento, ¿no? Son dos eventos importantes, pero estos aspectos se ven más a detalle en este caso en el curso de acero, ¿no? El diseño de paneles, ¿no?, publicitarios, estructuras de acero que son mucho más flexibles que del concreto. No quiero decir con esto que la estructura de concreto no se diseñan por viento, sí se diseñan, pero podemos hablar de estructuras pues arriba de los 40, 50 niveles que hacemos muy importante la acción del viento. Bien, ahora la carga de sismo. La carga de sismo sí es una carga pues, ¿no?, que se da en la vida útil de la estructura, que se manifiesta en una distribución a la altura de los pisos, y a este se denomina la distribución de la fuerza de corte, o también la distribución de la fuerza sísmica, que esto hace oscilar a la estructura. Y en cada uno de ellos se ve sus rotaciones angulares. Bien. Por otro lado tenemos el diseño estructural. El diseño estructural ha tenido una evolución histórica en el desarrollo de la ingeniería civil. Por ejemplo, podemos hablar que en los años 80 hacia atrás, ¿no?, hablábamos del diseño por estado límite de servicio. Ya en el año 1960 o 63 en los Estados Unidos se introduce el diseño por resistencia o diseño último, ¿no?, que en la cual estamos viviendo ahora. Hay una oscilación con los Estados Unidos alrededor de 10, 12 años en lo que se refiere a estos aspectos. Ahora, ¿en qué consiste el estado límite de servicio? Que yo diseño estructuras que soporten o mejor que trabajen dentro de rango elástico, que no pasen a la zona de resistencia última ni tampoco a la zona de fluencia. Entonces, cuando ya fallaba la estructura, estaba dentro de esos parámetros, pues yo tenía calculando estructuras muy voluminosas. Ahora el diseño de estado límite o resistencia quiere decir que yo diseño o yo calculo estructuras para la resistencia última que tiene el material, tanto el concreto como el acero, y eso me permite llegar a la zona de fluencia.
Luego hay estados especiales de carga, donde se ve pues otros parámetros como viene a ser el análisis por pushover, el tiempo historia, otros parámetros que ven la capacidad de resistencia última que tiene la estructura como un todo, ¿no? Bien. Por otro lado, el diseño estructural, como hay una incertidumbre en el metrado de cargas, de los parámetros que vamos a actuar y tenemos que tener un diseño que la estructura debe permanecer en el tiempo, o sea, vidas útiles de 20 años, 30, 50 años, o como las presas, ¿no? Que su periodo de vida son 100 años, 150 años. Entonces tenemos coeficientes que amplifican las cargas. Por ejemplo, el coeficiente básico 1.4 por 1.7, ¿no? Cuando hay la participación del sismo del viento, más menos el sismo. El signo más y menos indica la dirección o orientación que tiene el sismo, ¿no? En cada uno de los ejes. Y acá tenemos la resistencia, también otro factor, la carga muerta 0.9 más menos el sismo y el viento. Bien, ahora estas amplificaciones se castigan por un parámetro phi de reducción de la capacidad, que es para flexión 0.9, para tensión axial 0.9, para cortante 0.85, flexocompresión, columnas hunchadas o estribadas o rectangulares 0.75, columnas estribadas 0.70 y para presión de contacto 0.70, ¿no? Tenemos que conocer. Razones, acá está el fundamento, ya lo dejo para la lectura, donde consiste, pues, ¿no? Las razones en las cuales se justifica el uso de los factores que amplifican, ¿no? Bien, ahora los tipos de falla. Una superestructura o una edificación, ¿sí? La falla dúctil y la falla frágil. La falla dúctil quiere decir que cuando, un ejemplo, se somete la estructura a la acción del sismo y comienza a tener un desplazamiento, la estructura comienza a fisurarse y a dañarse, ¿no? Pero no cae todavía. Entonces eso da fracción de tiempo para que las personas salgan y evacúen, ¿no? Y pongan a cuidado su vida. En cambio, la falla frágil es cuando yo tengo pues una estructura muy rígida, una resistencia determinada, viene el sismo violento y no permite ese estado de fluencia o de ductilidad. Me dejo entender que se fisura, no hay un proceso de destrucción. En cambio, estalla la estructura. Entonces a eso se denomina como falla frágil. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso ha sido referente a todo lo que es fundamentos del diseño estructural para englobar otros aspectos de las normativas.